días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España, sean todos bienvenidos a este espacio, este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este espacio donde iniciamos nuestro día adorando a nuestro Papá Dios, entregándole todas nuestras cargas, todo lo que hay en nuestro corazón, pero también meditando en su palabra. Yo quiero invitarles a que vamos a la Biblia, al libro del Éxodo, en el capítulo 13. Vámonos, libro del Éxodo, por favor abra su Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 13. Y vamos a mirar entonces lo que está sucediendo. Ya vemos entonces cómo Dios mismo sacó con mano poderosa a un pueblo, a todo un pueblo que llevaba muchos años bajo la tremenda esclavitud de los egipcios. Ellos no conocían otra cosa, era su estilo de vida. Algunos se habían asimilado a la cultura egipcia. Vemos cómo de alguna manera, ellos anteriormente se preguntaban, se cuestionaban ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? Y porque no veían que Dios actuara. Entonces pues Dios actuó. Dios se movió de una manera sorprendente, sobrenatural, de una manera de la cual no quedó ninguna duda de que era Dios el que estaba haciendo esas cosas al enviar las plagas. Pero llega un momento en que ellos pues tienen que partir, ellos tienen que salir, y podríamos decir que el capítulo 13 es como el primer día de libertad, el primer día de tan ansiada libertad. ¿Qué iban a hacer? Yo me acuerdo que yo tengo una idea clara un recuerdo claro, una imagen más bien en mi cabeza, y es cuando los niños en las escuelas salen a recreo. Yo no sé si usted ha visto alguna vez esa imagen, que cuando faltan 2 minutos para que suene la campana para salir al recreo, y cuando la campana suena, los niños salen como locos al patio, a los juegos, salen como en una estampida. Pero en este caso no fue así. El pueblo de Israel estaba ansiando su libertad, pero salieron de una forma bastante ordenada y bastante controlada. Pero era el primer día de la tan ansiada libertad. Y mira lo que dice el capítulo 13. Habíamos terminado el capítulo 12 con que murieron los primogénitos de Egipto. Y en el capítulo 13 Dios hace Dios lleva al pueblo a tomar una decisión. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel,
harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres cuando te lo hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y aquí vemos entonces el primer día de esta libertad. ¿Qué nos muestra el Señor en este primer día? Vamos a ver que aquí hay cosas muy, muy interesantes. Lo primero es que Dios pide que le sea consagrado todo primogénito. Vamos a ver, ¿y por qué? ¿Por qué razón Dios pide esto? Porque recordemos que según la cultura y según la religión egipcia, los primogénitos le pertenecían a los dioses. Los primogénitos le pertenecían a los dioses. Por eso aquí este versículo nos lleva a entender por qué murieron los primogénitos de Egipto. Los primogénitos de Egipto murieron precisamente por esto, porque ellos tenían la creencia de que el primogénito le pertenecía a ese Dios. Y entonces Dios lanza ese desafío. Bueno, le pertenece a ese Dios, tenga, ahí se los doy, ahí se los mando. Más o menos eso era lo que significaba esta muerte. Pero aquí Dios hace una jugada y le dice, o sea, como para evitar que los israelitas a lo mejor consideraran de que sus primogénitos le pertenecían a otro Dios, Dios aquí se adelanta y dice: los primogénitos me pertenecen a mí. Los primogénitos me pertenecen a mí. Y aquí dice: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y aquí viene una cosa bien especial: la consagración de los hijos. Aquí Dios lo dice en su palabra. Nuestros hijos deben ser consagrados a Dios, pero principalmente los primogénitos. Recuerde que en el libro del Génesis vimos o leímos una costumbre muy bonita, y era que a la primogenitura se le daba una importancia muy, muy alta. A la primogenitura se le daba una importancia muy alta. Estos padres, estos patriarcas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, para ellos era algo muy serio, y es algo muy serio. Pero quizá esa costumbre, con el tiempo y con el tema de la esclavitud en Egipto, esa costumbre se perdió, se acabó.
Aquí Dios quería volver otra vez a retomar la idea. Estando en libertad, Dios le dice: conságreme sus hijos, conságreme el primogénito. Todo primogénito me pertenece. No le pertenece a otro Dios. Y aquí vemos entonces muchas situaciones. Primero, Dios lo que quiere es contrarrestar cualquier otro tipo de consagración que haya habido. Como muchas veces, como padres ignorantes de la palabra de Dios, muchos padres ignorantes de la palabra de Dios han cometido el error de consagrar a sus hijos a otros dioses, a otras entidades. Por ejemplo, una consagración es el bautismo. Muchos papás que en su momento no eran cristianos, lo primero que hicieron fue llevar a sus niños a bautizarlos en la iglesia católica. Eso es una consagración. Eso es una consagración. O muchos otros lo que hicieron fue mandarlo, porque a lo mejor los niños estaban enfermos, entonces los llevaron donde un brujo, donde un hechicero, para que les rezaran y para que les curaran un mal de ojo o algún tipo de enfermedad. Eso también es una consagración. A lo mejor nosotros fuimos consagrados cuando éramos niños, cuando éramos bebés, de alguna o de otra manera. Pero entonces aquí estamos viendo cómo Dios directamente nos lo está pidiendo: conságreme sus hijos. Conságreme sus hijos. Todo hijo primogénito le pertenece a Dios. Y aquí vemos esta costumbre que tiene que convertirse en una costumbre, en un mandato para nuestras vidas. Es el momento de que usted hoy ponga en orden las situaciones y las cosas. Consagre sus hijos. No importa la edad que tengan. No importa la edad que tengan. Sobre todo consagre su primogénito, porque ese primogénito le pertenece a Dios. Aquí lo está diciendo: todo varón que abre matriz entre los hijos de Israel le pertenece al Padre. A lo mejor usted es aquel que abrió matriz o aquella que abrió matriz. Entonces aquí hay una lección bien bonita. Es el tiempo de consagrar y bendecir a nuestros hijos, a nuestros niños, para Dios. Y si en algún momento se consagraron a otra entidad, esa consagración la tenemos que romper ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero, pedirle perdón a Dios. A lo mejor usted ya conocía del Señor. A lo mejor usted ya conocía del Señor y fue y llevó su niño, su niña, a que le hicieran una ceremonia de bautizo. O a donde un lugar a que le hicieran algún tipo de rezo o algún tipo de rito para que se le quitara la enfermedad y todo eso. Pues hay que romperla. Eso lo tenemos que romper. Ahora, a lo mejor usted y yo ya estamos, nosotros ya estamos un poquito creciditos y somos conscientes que recibimos esa consagración. Tenemos que renunciar a ella. Tenemos que renunciar, tenemos que romperla, porque nuestra vida le pertenece a Dios. Y dice aquí del versículo 5 en adelante, dice: y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, hasta harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Aquí vemos cómo Dios de una vez instituye, o sea, sigue recordando el tema de la fiesta de la Pascua. Sigue recordando el tema de la fiesta de la Pascua, el Señor, diciendo: a partir de esta hora, aquí hay unas instrucciones bien especiales. Primero, van a quitar toda levadura durante 7 días. No van a comer levadura. Y esto es una costumbre que tienen los judíos. Durante la fiesta de la Pascua, previo a ella también,
ellos hacen una ceremonia, porque casi todos son ceremoniales, una ceremonia de la búsqueda del hametz. ¿Qué es el hametz? La levadura. Ellos hacen una ceremonia ahí, y lo que hacen es quitar o sacar de su casa todo alimento leudado, todo alimento, hoy lo llamamos alimentos procesados, como panes, bollería, pastelitos, todo este tipo de alimentos. El Señor le manda al pueblo de Israel aquí que sacar durante todos estos días. Entonces miremos esto. ¿Qué implica? ¿Qué significa la levadura? La levadura significa la contaminación por el pecado. Para usted experimentar verdaderamente la libertad en Cristo Jesús, tenemos que ser libres o descontaminarnos de todo pecado. Y el Señor se lo está diciendo. Si ustedes quieren llegar a la tierra prometida, lo primero que tienen que hacer, y aquí lo está diciendo, para celebrar esta fiesta, es erradicar toda la levadura durante 7 días. Durante 7 días. Y dice aquí: 6 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y aquí viene una cosa bien importante: y lo contarás a tu hijo. Y aquí viene la importancia de enseñarle a nuestros hijos, de pasar esto de tradición, de generación a otra generación. O sea, Dios lo que quería era preservar esta tradición. Y de hecho, en el pueblo de Israel, o en el judaísmo, digamos así, hay una cosa que se llama la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Mire, la Biblia la tenemos aquí, escrita. Sí, Dios mandó escribir, Moisés escribió la Torá, la escribió en papiro, la escribió en rollos, ¿verdad? O sea, él escribió aquí. Pero hay una tradición oral que también se llevó. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacemos nosotros: Moisés escribió el libro del Génesis. ¿Cómo supo Moisés todo lo que pasó con Adán, con Eva, con Abraham, con Isaac, con Jacob, si Moisés no vivió en esos años? ¿Cómo lo supo? Pues yo le tengo la respuesta: por una tradición oral. Porque el papá de Moisés lo supo de su papá, y ese papá lo supo de su papá, y etcétera, etcétera. Toda esa tradición, toda esa historia, toda esa información vino por una tradición oral, que se preservó la historia. Y por eso hoy conocemos toda esta historia. ¿Por qué? Porque vino una tradición oral que luego se volvió escrita. Y entonces dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo. Y lo contarás. O sea, no deje de enseñarle a sus hijos las cosas de Dios. No deje de enseñarle a sus hijos las buenas costumbres. Sobre todo, las cosas que Dios ha mandado en su palabra. Yo creo que este es el mensaje central de este pasaje. Consagrar nuestros hijos, pero también en medio de la consagración, enseñarles, no parar de enseñarles las cosas que Dios ha hecho, los milagros que hemos visto, los milagros que hemos vivido, las cosas que hemos aprendido en su palabra. Mire, y así como el pueblo judío ha sobrevivido con sus costumbres ancestrales de generación en generación, por esto, porque unos papás que acataron esta instrucción y le enseñan a sus hijos, y esos hijos le enseñan a sus hijos, y así se va preservando. Así también nosotros, con nuestra creencia cristiana, con la creencia en el Evangelio, tenemos que enseñársela a nuestros hijos. Tenemos que ir transmitiendo esta información de la palabra de Dios a la vida de nuestros niños, y que los niños lo conozcan y tengan temor de Dios, y crezcan generaciones por delante de nosotros con temor de Dios en sus corazones.
Luego dice en el versículo 17, dice la segunda parte, la última parte del pasaje. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y miremos que aquí, entonces, aquí sucede algo bien especial. Desde el primer día que el pueblo sale a la libertad, Dios estaba con ellos. Dios estaba respaldándolos, Dios estaba acompañándolos. El proceso no iba a ser fácil, el camino no iba a ser fácil. El camino no iba a ser un camino asfaltado, pavimentado y lleno de comodidades. No. Dios sabía que el camino no iba a ser fácil, pero aquí hay algo bien especial. Dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, porque sabía que los filisteos eran una cultura guerrera, y era una cultura que se oponía fácilmente, como lo es hoy en día también. Los filisteos son los antecesores de los palestinos, y ese camino por donde el Señor estaba guiando, o por donde el Señor iba a guiar más bien al pueblo de Israel, era más o menos por la zona de la Franja de Gaza. O sea, Dios no quiso que el pueblo entrara por ahí. ¿Por qué? Porque eran unos pueblos guerreros. Eran unos pueblos muy combatientes, y pues para que el pueblo de Israel no se arrepintiera, porque no conocían la guerra, ellos no eran guerreros. Ahora, si miramos la historia un poquito, en el año 67, durante la guerra de los 6 días, el pueblo, las fuerzas de defensa de Israel, esa ruta sí la hicieron, y combatieron contra los egipcios y echaron a los egipcios. Pero ¿cuál fue la diferencia? De que el pueblo de Israel estaba preparado con armas, estaba preparado con tácticas militares, eran militares entrenados, tenían apoyo aéreo, tenían apoyo logístico, apoyo terrestre, tenían muchos tanques, o sea, y por eso lo pudieron hacer. Pero en este caso, el tiempo bíblico, ellos no conocían la guerra, no estaban preparados. Entonces Dios les evita ese camino, porque Dios es bueno. Hubieran caído muchos. Ahora, uno hubiera podido pensar, mucha gente hubiera podido pensar, pero bueno, pues Dios de una manera sobrenatural hubiera podido como transportarlos a la tierra prometida sin pasar por todas esas situaciones. Pero ellos tenían que vivir un proceso. Ellos tenían que vivir un proceso con el Señor. Y ese es el camino con Cristo. El camino con Cristo no es fácil. Dios a lo mejor puede evitarnos mucho tipo de situaciones, pero Dios quiere que nosotros hoy vivamos pegados de la mano de Dios, que todas estas situaciones que nos vamos a encontrar por delante las enfrentemos pegaditos con el Señor, que las enfrentemos de la mano de Dios, y que el Señor siempre vaya por delante. Amados hijos de Dios, el que diga que cuando usted se hace cristiano se le acabaron los problemas,
pues sencillamente sería un mentiroso. No es cierto. Cuando usted y yo somos cristianos, igual los problemas no se acaban. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Yo le voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que Dios está con nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Isaías que aunque pasemos por el fuego, el Señor estará con nosotros. El Señor nunca dijo que no íbamos a pasar por el fuego, ¿no? El Señor nunca dijo que no íbamos a pasar por pruebas, nunca. Pero sí dijo que en medio de la prueba Él estará con nosotros. Yo estaré contigo, dice el Señor. Y aquí aquí nos veíamos en esta última parte. Vemos cómo el Señor va guiando al pueblo de Israel. Dejaron a Faraón atrás. Dice que Dios no los llevó por el camino por donde estaba la guerra, para que el pueblo no se arrepienta. Dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Sí, ellos iban armados, pero no eran un pueblo guerrero. Dice aquí también que Moisés tomó los huesos de José. José era considerado hasta cierto punto en Egipto un héroe nacional. Y mientras el pueblo estaba preparando la Pascua, y estaba preparando la salida y todo eso, y se estaban preparando para salir, Moisés estaba haciendo la gestión para que le entregaran el féretro de José, porque José en cierto punto fue considerado un héroe nacional. Pero recuerden que al principio del libro del Éxodo nos encontramos que se levantó un faraón que no conocía a José, y toda una generación que no conocía a José. Por lo tanto, no consideraron a José, o empezaron ya a considerar que José no era un héroe nacional. Y entonces, pues relativamente fue fácil entregar o adquirir, digamos, el féretro, el cuerpo de José. Además, no lo dice la Biblia, lo dice las tradiciones judías. Un libro llamado el Midrash lo dice, que no solamente Moisés se trajo el cuerpo o los restos mortales de José, sino que también se trajeron los restos mortales de cada uno de los hermanos de José. Cada patriarca de cada tribu se encargó de traer los restos de su antecesor, de su patriarca, y hicieron una ceremonia muy bonita. Llevaron estos huesos porque fue la última voluntad de José. Recuerde al terminar el libro del Génesis cómo José le dice a sus hijos: por favor, a mí no me entierren, no me dejen aquí en Egipto, me llevan a la tierra prometida, a los sepulcros de mis padres. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo hablando con nuestro Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu amor incondicional, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, por tus maravillas, por tus muchas misericordias sobre nuestras vidas. Amado Señor, en esta mañana nosotros venimos a alabarte y a adorarte a ti, a bendecirte, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro amado Señor y nuestro Salvador. En esta mañana, Señor, venimos a consagrarnos delante de ti, a consagrarte nuestras vidas, a consagrarte nuestros corazones, a consagrarte todo nuestro ser, a decirte, amado Señor, lo mucho que te amamos, lo mucho que necesitamos de ti, de tu presencia, de tu amor incondicional sobre nosotros. Padre, pero también venimos a consagrarte la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros niños, Señor. Padre, te pedimos perdón porque en medio de la ignorancia o en medio de nuestro desorden, a lo mejor consagramos nuestros hijos a otras entidades distintas a ti, Señor. Padre, hoy yo te pido perdón, Señor, y te pido que seas tú mismo rompiendo ahora toda consagración de nuestros hijos, rompiendo, Señor, todo bautismo, rompiendo hoy, Señor, rompiendo
toda consagración a demonios, toda consagración, Señor, a dioses extraños. Padre bueno, yo hoy te alabo y te bendigo. Y hoy levanto mis manos, Señor, y oro, Señor, consagro la vida de mis hijos. Dígaselo al Señor. Yo hoy consagro la vida de mis primogénitos, de mis hijos mayores. Consagro la vida de mis hijos delante de ti, Señor. Hoy, Señor, levanto mi voz y proclamo que te pertenecen a ti, que ya no le pertenecen, Señor, a ningún otro Señor, sino solamente a ti, Señor amado. Hoy yo te pido perdón, Señor, por haber consagrado mis hijos al dinero, a la vanidad, Señor. Hoy yo te pido perdón, Señor, y te pido que hoy tomes la vida de cada uno de mis hijos. Y yo le voy a invitar a que hoy usted hable con el Señor y le diga: Señor, yo te entrego la vida de mi hijo hoy en tus manos. Ore con nombre propio por cada uno de sus hijos. No importa la edad que tengan. Ore y dígale: Señor, yo te los entrego a ti. Yo te entrego la vida de mis hijas ahora también. Y te pido que a partir de ahora, Señor, ellas te pertenezcan a ti, Señor. Padre, gracias por tomar la vida de mis hijos y de mis hijas y por tu respaldo, Señor. Porque a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones difíciles, tú estás con nosotros. Y así como el pueblo de Israel veía delante de ellos una nube que los acompañaba, así, Señor, yo te pido que abran nuestros ojos y que nos permitas poder ver, Señor, esa nube que va delante de nosotros, esa columna de fuego que va delante de nosotros, acompañándonos, protegiéndonos, guardándonos, guiándonos hacia la tierra prometida. Padre bueno, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido, Señor, que sigas tocando, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, y que nos permitas hoy, Señor, poder vivir y experimentar este camino de la mano de ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.